voy en otros ejemplos que directamente les van a servir para su proyecto. Y con estos bloques, digamos que ya tienen el PFD, tendrían el VCO y tendrían los divisores. Nada más sería cuestión de que cerráramos el lazo con el tipo de filtro a utilizar. Y eso lo vamos a ver en la parte teórica. ¿Sí? Entonces, como caso de estudio, ¿sí? Quiero enfocarme en lo que es el oscilador controlador de voltaje o al oscilador controlado por corriente. Estrictamente hablando, y si ustedes ven las especificaciones del proyecto, la primera transferencia que ustedes tienen en su definición del proyecto es corriente, frecuencia versus corriente. O sea, que implica que es un oscilador controlado por corriente. ¿Qué tipos de osciladores tenemos? Básicamente el viejo y bien conocido oscilador de cristal. ¿Sí? Ese es uno de los osciladores que, si bien no es controlado por voltaje como tal o por corriente, se puede meter dentro de una estructura llamada Pierce, oscilador Pierce, y a partir de ahí pueden utilizar a ese cristal como referencia y entonces sí generar diferentes oscilaciones controladas, como oscilador de Pierce. El otro es lo que llaman el oscilador de relajación. ¿Alguien sabe por qué se llama oscilador de relajación? Pero si lo han utilizado, si lo conocen, si lo han escuchado. Esos son, inclusive más o menos van en el orden histórico, ¿no? El cristal básicamente es un cristal, como su nombre lo dice, pero tiene un determinado corte. Y ese corte determina la calidad y la pureza o la calidad de la oscilación. En el caso de los osciladores de relajación, están básicamente definidos a partir de la imitación, ¿sí?, de sistemas no estables, naturales. Por ejemplo, el péndulo. ¿Sí? Piensen en términos del péndulo. Ustedes agarran, toman un péndulo y lo elevan a una determinada altura y lo sueltan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar a un punto mínimo y va a volver a subir. Si el sistema no tiene pérdidas, ¿sí?, el péndulo va a estar oscilando y alcanzando siempre la misma altura. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene pérdidas. ¿Sí? La tensión del hilo, la resistencia del aire, ¿sí?, la gravedad que está afectando constantemente, eventualmente va a llegar a un punto estable. ¿Sí? Todos los osciladores de relajación tienen exactamente esa misma característica. Tienen 1, 2 o ningún punto de equilibrio. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un tazón, ¿sí? Tienen un tazón y colocan una pelota aquí. Eventualmente eso es exactamente lo mismo. Va a empezar a descender, va a llegar a un punto mínimo y va a volver a subir. Eventualmente va a disminuir sus oscilaciones hasta que queda en este punto, que sería el punto de equilibrio. ¿Qué pasa si cuando llega aquí, de alguna manera se compensa la pérdida y se le aplica una energía? Vuelve a alcanzar exactamente la misma altura y va a regresar. Y cuando llega al punto donde otra vez la velocidad es 0 y le volvemos a aplicar energía, va a volver a llegar a ese punto. Es exactamente lo que hacen este tipo de osciladores.
eventualmente tienen un punto de equilibrio, ¿sí? Cuando están trabajando se amarran a ese punto de equilibrio y se necesita una cantidad de energía para sacarlo de ese estado, ¿sí? Se puede también configurar de tal manera que tenga un cero puntos de equilibrio, lo que se llaman los osciladores astables, ¿sí? Cuando son astables, no tienen ningún punto de equilibrio y una vez que llega a un punto, brinca al otro, luego brinca al otro, brinca al otro. Entonces, estos osciladores su principio de operación básicamente imita a fenómenos naturales. El otro tipo de oscilador son el famoso oscilador de anillo, donde básicamente nosotros tenemos un determinado número de etapas de ganancia, ¿sí? Y tenemos un mecanismo de retroalimentación. Como pueden ver aquí, tengo una variable que me controla cierta característica de este amplificador o de esta etapa de ganancia para poder controlar la frecuencia de la cual oscila. El número de etapas que debe de estar en esta configuración, ¿sí?, es un número impar. ¿Sí? Debe ser un número impar. Hay configuraciones interesantes de un solo oscilador, hay de 3, de 5 y dependiendo de la frecuencia que ustedes quieren, es el número de etapas. Pero pueden hacer diferencial, la etapa de ganancia puede ser diferencial y entonces tener como un número mínimo de etapas de ganancia 2, ¿sí? Y tenemos independientemente también un efecto de retroalimentación negativa. Y el último, y también bastante conocido, es los osciladores sintonizados basados en inductores. Y digo que son bastante conocidos porque aunque hoy día hay en 1000 trabajos cada mes publicados en las revistas especializadas, donde siempre se presenta una estructura con inductores integrados, realmente esas estructuras se han venido manejando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Inclusive muchos de ellos nacieron utilizando válvulas de Ricci. El punto interesante, incluyendo cuando utilizamos el cristal para la estructura del oscilador de Pearson, es que todos ellos se basan en resonancia, ¿sí?, o en retroalimentación positiva. Aún podemos decir que es un efecto de resonancia porque su equivalente eléctrico del cristal es algo así como 2 ramas sería el equivalente eléctrico del cristal. Entonces, tenemos 2 frecuencias donde puede oscilar, una dada por este inductor, ¿sí?, y el capacitor, y otra dada por el inductor y el capacitor en paralelo. Inclusive su función de transferencia tiene una estructura de este estilo. Tenemos 2 frecuencias de resonancia. ¿Por qué no la relación? Por eso se relaja. Exactamente. Se va al punto donde no necesita consumir energía, el punto de mínima energía. Por eso se relaja. Todos los sistemas físicos tienen su estado de mínima energía. Entonces, estos es la razón por la cual. Entonces, estos son los tipos de osciladores. Nosotros nos vamos a enfocar en estructuras como estas, ¿sí?, que pueden ser single ended o diferencial, ¿sí?, pero que están basadas en anillos. Estas son bastante interesantes, pero por ende también bastante más complejas.
Ok, si nosotros vemos el código que podríamos utilizar para el equivalente de un código Verilog, tendríamos exactamente lo mismo, tendríamos las mismas disciplinas y constantes a incluir, el módulo, tendríamos dos nodos, una entrada positiva, una entrada negativa, una salida y un punto de referencia, el cual no necesariamente o no es obligatorio tenerlo, sino nada más se pone como parte de la tradición. Y tenemos que definir tres parámetros: el parámetro que es la frecuencia central, ¿sí?, la ganancia, la KB, ganancia del BCO, y un parámetro BDD que utilizamos para que podamos emular las características de estar alimentando con una fuente. Utilizamos dos variables reales, una que es, le voy a decir, la fase y otra la frecuencia instantánea. Y aquí podemos utilizar una rama a partir de los dos puertos que estoy definiendo, INP e INN, la cual la voy a llamar different if. Con esa instrucción podemos crear ramas, diferentes ramas incluyendo los mismos nodos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si definimos el comportamiento analog y G, esto me define la frecuencia instantánea que va a tener mi sistema alrededor de una frecuencia central. ¿Sí? Es multiplicar el voltaje diferencial que yo tengo entre IP e INN por la ganancia del oscilador. O bien, yo puedo tener la fase definida como la frecuencia central por una variable que se llama Abstein, más KB por la integral de este voltaje de control. Otra opción sería, yo tengo aquí voy a tener yo la KB, lo que yo tengo aquí entre esta rama o esta línea y esta línea es que aquí estoy utilizando el branch que yo estoy definiendo a partir de los puertos INP e INN, y aquí yo estoy utilizando directamente el voltaje entre INP e INN. Ahora voy a explicar en más detalle qué implicaciones tiene esto. Y aquí la diferencia entre esta instrucción y esta instrucción es de que yo defino la frecuencia instantánea, pero la integral de la frecuencia instantánea es lo que me define la fase, y directamente estoy utilizando esta IDT, que es una instrucción de Verilog, la integral en el dominio del tiempo de esta expresión que es la frecuencia instantánea. Y yo puedo utilizar cualquiera de estas para colocarlas, o bien definirlo explícitamente utilizando esta variable que me define el tiempo de simulación. Una vez que tengo esto, simplemente utilizo el operador de contribución, donde tengo una senoidal de 2π, la fase que yo estoy calculando a partir de esta frecuencia instantánea definida aquí, y lo multiplico por BDD, que me ayuda a definir cuál es la amplitud y a emular el hecho de que yo tengo una fuente de alimentación. Esa instrucción básicamente me ayuda a definir cuál es hacer un vector homogéneo o separado con iguales separaciones de esta senoidal. Si yo no pongo esto, me van a quedar, no me queda una senoidal, sino me queda como una triangular o una senoidal por segmentos. Entonces, con esto yo ayudo a que mi senoidal realmente se vea bien. Una variante de este código es el que, antes de eso, hablaba de la parte de branch. Y branch es una instrucción propia de Verilog, ¿sí? Y me define una
una trayectoria de flujo entre los nodos. ¿Sí? Lo que debemos entender es que cada rama, ¿sí?, tiene asociado un potencial de flujo. Ahí podemos definir lo que son las ramas implícitas y las ramas explícitas. Las ramas implícitas son cuando nosotros utilizamos el operador B y el operador I, que me ayudan a definir un potencial o voltaje, en este caso porque la distancia electrónica entre estos dos nodos, o un flujo o corriente entre estos dos nodos. Yo en ocasiones requiero tener diferentes ramas, y vamos a ver un ejemplo hacia el final, ¿sí?, diferentes ramas, ¿sí?, entre los mismos nodos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Para los mismos, yo puedo ver aquí otra rama, branch in B in N, que se llame average, y puedo crear otra branch in B in N que se llame average 2. Entonces tengo tres ramas, in, average y average 2. Le puedo yo manipular en términos de corriente o flujo y en términos de potencial, y puedo hacer ecuaciones diferenciales, ¿sí?, entre esos ramas. Y cuando hablamos de las implícitas es utilizando directamente BI, y las explícitas es cuando yo utilizo esta rama. Por ahí el hecho de que pongo los dos ejemplos en el código. Esa es por exactamente. Entonces, en términos del código, de lo que yo tengo aquí, yo puedo ver dos variables. Aquí tengo esto, que es el potencial o el voltaje en esta rama explícita, definida a partir de branch independiente. Pero también tengo aquí lo mismo, pero manejo directamente la variable B o la instrucción B para definir un potencial entre estos dos nodos sin haber definido una rama. Automáticamente al utilizar B entre dos nodos me define un potencial entre sus nodos, o si defino I me define de alguna manera un flujo entre sus nodos. Luego tengo la función uptime, ¿sí?, que es una función de reloj, que lo que me hace es me da o me regresa el tiempo de simulación en segundos. Es como ir corriendo el tiempo, ¿sí?, esta fase como función del tiempo. Una variante de esta, pero que muchos simuladores no la aceptan, es real time. Aquí mismo, FC por real time. Entonces lo que está utilizando, lo que Spectre entiende es esta no la entiende. Pero hay simuladores que utilizan real time. La otra instrucción es el operador integral, que no hace otra cosa más que calcular la integral en el dominio del tiempo de su argumento. ¿Sí? Si ustedes integran la frecuencia instantánea de la fase, eso lo sabemos. ¿Sí? Entonces la integral de FC es FC por T, ¿sí?, más la integral de KB por KB es una constante, entonces sale y me queda que la integral solamente la voy a realizar sobre esta expresión, ¿sí? O bien puedo hacerlo directamente sobre ella, totalmente directamente sobre ella, ¿sí?, validado completamente que de las dos o tres formas en que pueden combinarlas funcionan. FC también es una constante. ¿Esa la definimos como parámetro? La definimos como parámetro porque con eso dejas abierto tu código para cualquier FC, cualquier frecuencia de carga libre,
por último tenemos el bound step, que lo que hace es definir el tamaño de los pasos en el dominio del tiempo, y aquí estamos utilizando que el paso lo haga tan pequeño como una centésima del periodo de segundo. Entonces con eso definimos el paso y base homogénea, ¿sí?, que es la función que yo estoy sacando. Entonces yo les decía, bajo una ligera variante de este mismo código, tenemos una senoidal, algunas que se ven, las notas se ven bien, que es 0.75 MHz para una corriente de 3 microhertz. Si yo varío la corriente a 11 microhertz, yo tengo la misma senoidal a 3 MHz. Si la varío a 24, 25 microhertz, yo tengo 5.5 MHz, y si yo tengo 125 microhertz, tengo 24.3 MHz, y si tengo 227 microhertz, tengo 44 MHz. Eso es un barrido, ¿sí?, en corriente, y puedo ver cómo voy cambiando la frecuencia, ¿sí?, en el signo de oscilación. ¿Quieres ver? Aquí está lo que está aquí, es frecuencia o es una resultante. Y tú también. Bueno. Lo que hay en horizontal es tiempo. ¿Sí? Lo que yo tengo aquí es tiempo. ¿Sí? En este plot está separado de este. ¿Sí? Aquí me da amplitud en volts. ¿Sí? Y aquí tengo corriente. ¿Sí? Lo que yo tengo aquí es la oscilación de las 750 kHz, 3 MHz, 5.5, 24.3, 44 MHz. Ahí está. ¿Huele a quemado de este lado? Oye, no huele. La que está De oscilando este lado no huele tanto. Entonces, básicamente lo que yo tengo aquí, por eso les digo, con una ligera variación, tengo un oscilador, ¿sí?, controlado por corriente, pero para voltaje. ¿Sí? Entonces, si su tarea de las fuentes controladas está bien, van bien, esto es trivial. ¿Sí? Esto es una consecuencia directa y con las instrucciones. ¿Sí? Aunque, déjenme decirles, ya estoy realizando esta tarea y hubo gente que me subió el archivo vacío. Ahí sí, y como hay que, como Ok, entonces como parte de la tarea que tienen que hacer y que está completamente relacionada con su proyecto, una de las cosas que tienen que saber y que está definida en la definición del proyecto es cuál es la ganancia clave o la ganancia del mes. Inclusive ustedes tienen un plot exactamente igual a este. Si no lo han revisado, esto ya es donde tienen frecuencia, ¿sí?, contra corriente. La ganancia básicamente está definida como la pendiente. Está al revés. Yo tengo frecuencia acá y corriente aquí porque sí, la frecuencia, la ganancia debe de ser hertz por microhertz o hertz por hertz.
Entonces, la ganancia que les tiene que dar, si ven este plot, ¿cuál sería la ganancia? ¿O a qué le llamé yo ganancia? ¿Cómo? Matemáticamente, ¿cuál sería la ganancia? La pendiente. Por eso es hertz por amperes, ¿sí? Para que sea controlada. Entonces la KB va a tener unidades de hertz en hertz sobre amperes. ¿Sí? Entonces la tienen que calcular, lo cual les lleva a una tarea realmente muy fácil de hacer. Y después la idea es, a partir de eso, modificar el código que ya tienen aquí en las notas del BCO para obtener ya sea un oscilador controlado por voltaje o un oscilador controlado por corriente, esa misma función de transferencia. Algo similar a lo que les mostré anteriormente. Llevamos 3 semanas con eso, ¿no? Cada vez que enseñamos en el escolar, ¿Cómo está ese tráfico de videos? ¿Tráfico de qué? De videos. ¿Todo bien? ¿Cuál quiere café? ¿Preguntas, chavos? También. ¿Preguntas? ¿Queda clara la tarea? No se metan las manos. Esa constante de la KB es el valor que ustedes tendrían que utilizar aquí para que el efecto, y obviamente tienen que saber cuál es la efección. Pero en serio, yo no puedo enseñar que la trigonometría. El único, ¿pueden ser el único tip que yo les puedo dar lo dije, hertz por ampere. Ustedes tienen una línea recta, ¿sí? Tienen 2 puntos, ¿sí? Para cada punto X0, Y0, X1, Y1, ¿sí? Tienen que saber cuál es la ecuación general de la recta. Y igual a mx más b. ¿Cómo calculo m? ¿Sí? Delta y sobre la delta x. Y esto es igual a y1 menos y0 entre x1 menos x0. ¿Sí? Eso sería m. Yo tengo aquí y igual a mx. Si la ecuación o la línea recta pasara por el origen, B, como caso general, tendría 0, lo cual no es necesariamente cierto. Pasa aquí. ¿Sí? Entonces, para X igual a 0, Y tiene que valer lo que B. Entonces, tienen que encontrar este parámetro que sería la KB en esa ecuación. Si ven, es una ecuación de una línea recta, y la B, que es la frecuencia central de carga libre. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces
modificar básicamente ese código que ya se los estoy dando para obtener un plot similar a este, ¿sí? Que va a ser en sus notas y que lo van a poder ver con más detalle. ¿Ok? O sea, eso ya lo deberían de saber desde que tenían 13 años. Ok. Otro bloque que van a utilizar y que nos sirve de ejemplo para esto son los divisores de frecuencia. ¿Sí? Estos podemos definirlos de dos tipos: los asíncronos y los síncronos. ¿Sí? Y eléctricamente o bajo el esquemático podemos ver los asíncronos, ¿sí? Que toman su nombre de que cada uno de los, en este caso de los flops, de los flip-flops, tienen un reloj que es independiente. En este caso, por la configuración que tenemos, un divisor por 2, vamos a hacer el divisor por 2 para hacer otra vez por 2, por 4, otra vez por 2, hacemos el del 8. ¿Sí? Estos no tienen un solo reloj, tienen diferentes relojes. Los síncronos, ¿sí? Tienen un solo reloj, ¿sí? Y son ligeramente más complicados de utilizar, de realizar, ya que en algún momento hay que incluir funciones lógicas para poder hacer exactamente la misma función de los asíncronos. Tienen ventajas, desventajas, pero bueno, no es clase de digitales, ¿sí? Y esa parte no la voy a ver. Estos tienen mayor retardo, estos no. Tenemos problemas con la compuerta, cuál es la mayor conexión que tenemos con los asíncronos, etc. Lo que nos interesa a nosotros realmente es entender cómo demonios opera. Si yo tengo una frecuencia de entrada, ¿sí? El primer punto sería dividir entre dos. Básicamente es ir identificando los flancos, como se va, que son los que me activan cada uno de los flops. Y entonces, si yo sé que tengo un flop con un reset, con dos salidas Q y Q negada, la entrada de un dato y un reloj, ustedes ya tienen esto, ¿sí? Y tienen la explicación de cómo funciona. Inclusive ahí nos detuvimos bastante, ustedes lo mismo lo codificaron. Es importante saber cuál es el estado inicial y luego cuál es la operación después de ese estado inicial. Entonces, para cada uno de los flancos de subida que yo tengo de mi reloj, ¿sí? Yo tengo a la salida, ¿sí? Un flanco de subida, pero tengo una retroalimentación. ¿Sí? Pueden tomarlo así con los flip-flops, pero lo interesante es ver cómo funciona. Para cada flanco de subida, yo tengo un flanco de subida, y para cada para el primer flanco de subida yo tengo una subida, y para el siguiente flanco de subida tengo una bajada. Tan simple como eso. ¿Sí? Otro flanco de subida tengo una subida, otro flanco de subida tengo una bajada. Entonces tengo que ir checando. Subió mi reloj, ¿sí? ¿Cuál era el estado anterior? ¿Sí? Volvió a subir mi reloj, ¿cuál era el estado anterior? Y entonces, ¿cuál es el siguiente estado? Y con eso pueden describir, no crear este esquemático, describir cómo opera. ¿Sí? Y luego, exactamente, si esta variable valía 1 o cambió 1, esta también cambió 1. Y no va a cambiar a 0 hasta que esta no cambie 1. ¿Sí? Y así se va con la división por 4. Con la división por 8 es exactamente lo mismo. Pueden tomar este reloj y ir contando un flanco, dos flancos, tres flancos, cuatro flancos, y en el quinto flanco, ¡pum!, lo bajo. Un flanco en bajo, un flanco en bajo, un flanco en bajo, un flanco en bajo, y al siguiente lo subo. Un flanco en alto, o sea, son estados que tienen mediante variables intermedias que ustedes pueden ir definiendo. ¿Sí? Entonces, básicamente todos los ejercicios que hemos hecho, incluyendo la tarea anterior, ¿sí?,
son basados en código que ya está hecho. ¿Sí? Esta tarea es analizar el comportamiento de un divisor de frecuencia y crear el módulo Verilograt para obtener un divisor de frecuencia por 2, 5, 8 y 20. ¿Por qué estos números? Son los que hemos hecho. ¿Cómo? Exactamente, estos tienen que tener un divisor por 2, por 5, por 8 y por 20. ¿Sí? El divisor por 2 es directamente sigue el comportamiento. El flanco de subida, yo subo un flanco, pero debo de saber de qué estado viene. Por eso debo de saber qué estado inicial tiene. Cuando sube, yo tengo una variable que dice estoy en alto. Vuelve a subir mi reloj de referencia, entonces baja. Y sé cuál es el estado. Vuelve a subir, ok. ¿Cuál es el estado anterior? No sé, entonces ahora tengo que ir en 1. No veo ningún problema con 2, no veo un problema con 8, e inclusive no veo un problema con 20. Tienen que ir contando. 1, 2, baja. 1 alta, 2 baja. 1 alta, 1 alto, 1 alto, 1 alto, baja, 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 baja. El problema que pueden llegar a tener, y por eso lo pongo aquí, es con el divisor por 5. El divisor por 5 me debería de tomar 1, 2, 3, 4, 5. En 5 periodos yo debería tener un periodo de esta señal. El problema aquí es cómo discrimino esto. Es decir, aquí sabemos un pulso completo está en alto, un pulso completo está en bajo. Aquí 1, 2 y medio o 1, 2, 3. Es decir, contienen 1, 2 y medio o 1, 2, 3. Algo ligado con lo que tú me preguntabas, o sea, detecta con flancos de subida o también detecta con flancos de bajada. ¿Sí? Entonces, por eso aquí lo pongo hasta como en una zona en gris, ¿no? Es decisión de ustedes cómo lo hagan. Pero cualquier opción es válida. Pueden ir diciendo, ok, checo mi flanco de subida y mi flanco de bajada, mi flanco de subida y mi flanco de bajada, mi flanco de subida, mi flanco de bajada. ¿Sí? O checo el otro flanco de subida. ¿Qué impacto podría tener si yo tengo, a diferencia del 2, del 8 y del 20, tengo un duty cycle, un ciclo de trabajo simétrico? Aquí no tengo un ciclo, puedo llegar a tener un ciclo de trabajo simétrico o no simétrico, depende de la implementación que ustedes hagan. Pero lo que yo quiero aquí es que ustedes aquí escriban el código comportamental, no basado en que pongo un flip-flop, pongo otro flip-flop, pongo otro flip-flop, pongo otro flip-flop. ¿Sí? Y entonces los alambro en determinado esquemático y me va a dar el 2 y el 8. O de alguna manera el 2, el 8, el 20 o el 5. No, sino que aquí debe de haber un código, ¿sí? Un código comportamental. ¿Sí me explico? Identifiquen el reloj de entrada, que es este, y cómo se comporta este. Sería poner timer, ¿no? Cross, timer. Ahora sí es desarrollar comportamentalmente esto. Se dan cuenta, todo lo anterior era modifica el código, alguien ligera esto, vuelve a copiar. No, este es que se siente literalmente ahí, tiene que hacer esto. Identifico blanco de subida, mi variable es esta, blanco de bajada, mi variable es esta. ¿Sí? Y traten de optimizarlo, porque si hacen un código muy extenso, toma también tiempo. La idea es de que sea lo más abstracto.
Depende de ustedes. Este es a lo mejor el único ejercicio en sus vidas de verlo acá. ¿Sí? Porque si ustedes lo buscan en la red, lo van a encontrar. Hay muchísimas páginas. Depende de ustedes. ¿Sí? Algo es cierto. ¿Sí? Como quién fue al que le dijeron, ¿no? Que había un problema abierto en la época de Newton de encontrar la expresión de la curva que bajara más rápido que una pendiente. Euler define el problema y lo manda anónimo. Y cuando lo lee Newton dice, desde las zarpadas se conoce el león. Él sabía quién lo había hecho, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Me puede crear un código. ¿Sí? Los que van a bajar de la red son códigos que están bien utilizados, están bien hechos, ¿sí? Asumen muchas cosas, ¿sí? Dense la oportunidad de tratarse un poquito con esto, ¿no? Entonces, esa es la tarea 4B. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estrictamente hablando, ya tenemos todos los bloques. Tenemos los divisores, tenemos el PFD, tenemos el BCO y tenemos el filtro de lazo. Antes de que siga, no me quedó muy claro la 4A, o sea, eso sí lo sé sacar, pero en la 4A, bien, ¿qué voy a hacer? No. ¿Qué? ¿Hasta dónde entendiste? Tú dime. A ver, yo pudiera regresar. Vamos a tener que hacer un barrido de corriente para que cambie la frecuencia. ¿Ahí o aquí? No, más bien en el ¿Código? Ajá. Ahí. Lo que tenemos que hacer es variar la frecuencia y eso nos va a variar la frecuencia, ¿no? Pero antes de variar la frecuencia, a ver, ¿qué es lo que está haciendo este código? ¿Qué es lo que hace? Si yo meto, no voy a poner esto. Este es mi BCO, el que yo tengo ahí. Yo tengo esta entrada, y le estoy llamando en este caso, llámale independientemente si utilizo una definición de branch para hacer una rama explícita, yo con el simple hecho de tomar B mayúscula int n, esto es una rama explícita. Estoy definiendo un potencial aquí, B, diferencial. ¿Sí? Luego, tengo esa salida, le llamo out. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la parte de abajo? B out, le contribuyo con B de B, sería la amplitud por una senoidal de 2pi por una fase omega. Omega p es igual a la fase, que es esta que está aquí. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, sin saberlo, y bueno, si yo digo dividido el tiempo, tengo una senoidal. ¿Qué amplitud? ¿Qué frecuencia?
2pi omega p. Eso es lo que yo tendría de salida. Ahora, queda claro este. Entonces, como tú dices, antes de ver qué hacer, pues simplemente voy a entender esto. Ahora, ¿qué es omega p? Omega p, si vemos con la fase, es igual a la integral, ¿sí?, de la frecuencia instantánea y el dominio del tiempo. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Sí? O bien, los cambios en la fase con respecto al tiempo es frecuencia. ¿Sí? Por eso se llama frecuencia instantánea. En ese instante del tiempo, ¿y cuál es la frecuencia? Si yo integro eso todo el tiempo, me va a decir la fase que quiero. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cómo define esta frecuencia? Esta frecuencia instantánea yo lo defino como un valor fc, frecuencia instantánea, es igual a fc. Lo voy a poner, simplemente voy a cambiar el orden. kb por b n, ¿sí?, más fc. ¿De acuerdo? Entonces, si yo checo kb por m y fc por b, la pregunta es, esta línea recta, ¿dónde está? ¿Dónde está definida? ¿Sí? Esa es la definición del proyecto. Está basado en el contexto de sistemas más complejos. ¿Sí? Esto, inclusive, ustedes ya tienen, en vez local, ya saben hacer esto. ¿Sí? Entonces, antes de que tengan una estructura, ya saben cuál es la función de transferencia de este tipo. Antes de que ustedes puedan saber qué estructura utilizar, yo me interesa saber cuál es el omega M1, omega M4, porque es el valor a cero. Me interesa saber W0 tiene que valer esto, me interesa omega 3, omega 4, cuáles los capacitores para quitarlo aquí y aquí. Y Q está relacionado con el capacitor 1 y M2. Antes de que sepan qué hacer esto, ustedes ya lo pueden empezar inclusive a simular con PLL o esto, digamos, solamente en primer lugar. Porque esto ya lo saben hacer. Es la clase de numerador y denominador. ¿Sí? Aquí es donde salen los factores de división. Esa estructura ya la conocemos. 2, 5, 8 y 20. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, ya estamos trabajando sobre el proyecto. ¿Sí? Ahora, este valor N yo lo dejaría como un parámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá también lo necesito por 2. Aquí por n variable, pero allá por 2. Entonces mi mismo código para 2 me debe ser para 2, para 5, para 8 y para 20. ¿Sí? Luego, ahí están las frecuencias. Es algo similar a lo que yo les mostré. 1.75, 3, 5.55, 24 y 44 es el número. Y esta es la recta. ¿Sí? Por eso inclusive lo cambié, porque vi que estaba mal. Corriente en el eje horizontal, ¿sí? Y en la ordenada tengo frecuencia de salida. ¿Sí? Este debería ser frecuencia de salida y este debería ser amperes. Ustedes ya lo tienen aquí.
no tienen que ser precisos. A ojo de buen cubero, este punto cuánto vale, este punto cuánto vale, o este punto cuánto vale y ese punto de allá cuánto vale. Le aplica la ecuación de la recta, la resuelven y les va a dar cuánto vale PC cuando encuentren B y cuánto vale KB cuando encuentren la pendiente. ¿Sí? Tengan cuidado con las unidades, eso luego tiene bastantes problemas. ¿Sí? Porque son valores que pueden perder. Lo ideal es que pongan todo en hertz por ampere. ¿Sí? Así ya no tienen que si era multiplicación por megahertz o si era por microamperes, nada. Hertz por ampere. Ok, entonces vamos a obtener esta recta en la acumulación y ya no necesariamente lo puedes hacer. ¿Sí? Esto te sirve, por eso yo acuérdense que como les dijimos desde la definición, todas las especificaciones del proyecto están ahí. Tienen que saberlas interpretar, tienen que saberlas leer. ¿Sí? Ese es el rango de frecuencia. En alguna de las tareas que traigo, ya traigo la tarea 1 calificada, ¿sí? En una de las tareas alguien me puso que la frecuencia del VCO era del orden de kilohertz. ¿Sí? Y así lo tomó. No tiene sentido. Ahí es cuando tú debes de utilizar tu sentido común. Eso tiene sentido y tiene sentido. ¿Sí? No vas a obtener esta, porque idealmente ya la obtuviste aquí. ¿Sí? O sea, sacarla, pues es, a ver, ponle 3 microhertz, ¿cuánto te la damos? Ya lo puedes hacer. Ahora ponle esto, te va a dar la línea recta. Lo que sí tienes que obtener es esta, que realmente para los determinados valores de corriente que tú obtuviste o cualquier otro intermedio tendrá ese valor. ¿Sí? Pruébalo sin ningún problema para el valor bajo, ¿sí? Y para el valor alto, y puedes comprobarlo esos 5 valores. ¿Sí? No sé si ahora quedó más claro lo que hay que hacer. ¿Sí? Les iba a decir, sé que están grabando. Si no me dan una copia de lo que están grabando, me voy a encuadrar aquí. ¿Qué fue? Te refieres a estos de acá, ¿no? Condiciones iniciales, esta es la condición inicial y estos son valores de tolerancia. Condición inicial, y el otro es tolerancia. A veces el integral de Convergent cuando hablamos. En cero toma la condición inicial. Este es un nano del tiempo. Un nano del tiempo, es un integral de reunión del tiempo. Es como la del cartero. Entonces, de esto básicamente se entiende, para mí esta tarea es bastante importante, porque realmente es no agarrar el utilizador, copiar el esquemático, sino realmente saber qué tanto entendemos de cómo funciona el utilizador. Este día anterior que no se ve, a ver, ¿qué variable me identifica esto? Esto es como programar la operación del utilizador.
pongo el ejemplo de 2, 5, 8 y 20. Pero ustedes al final pueden generar por cualquier valor entero n. Cualquier valor entero n. Ok, entonces, si no hay más preguntas sobre eso, les comentaba, ya tenemos todos los bloques definidos, o sabemos cómo hacer todos estos bloques. Este ya lo hicimos, ¿okay? Aunque lo hicimos armándolo a partir de otros bloques. No hicimos el comportamental puro del PFD, es decir, describir la transición de estados, por ejemplo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el diagrama de estados? ¿No? Entonces no estamos describiendo los estados, ¿sí? Si estamos tomando el latch D y una comportante. Eso está bien, pero realmente cómo funciona, ¿sí? Realmente lo entendemos solamente describiendo su comportamiento. Para cualquier filtro ya sabemos que tenemos 4 códigos, 4 instrucciones diferentes para definir filtros en el dominio de Laplace. Ya vimos hoy día cómo crear un BCO y usarlo como la corriente. ¿Usted cree que usted lo adopte comportamental o puede utilizar eso? La parte que vamos a retratar por el pronóstico de lo que necesitar a la BCO Es este. Vamos a hacer todo comportamental. Ahorita es comportamental, ¿sí? Pero la idea es de que definamos la estructura básica, cómo funciona, y usted lo diseñe para esa representación. Estrictamente hablando, si ustedes llaman al módulo PFD, al módulo del filtro, al módulo del BCO, ustedes pueden crear ya un PDL, ¿sí? Y obtener cosas como esta, ¿sí? Este es corriendo 2 simulaciones diferentes graficadas aquí mismo, donde partimos de este valor y entonces hasta el punto de llamado por una frecuencia más alta que la de referencia, una frecuencia más baja que la de referencia. Aquí lo que estamos graficando es este nodo. Este nodo es extremadamente importante porque es un valor proporcional a la frecuencia de salida. ¿Sí? Yo no puedo saber, si yo grafico la frecuencia de salida, yo lo único que voy a ver es de qué hace eso. De ahí en el hecho, vean, de que yo no tomo la frecuencia de salida del BCO. Si ustedes analizan, tengo el PFD, el filtro y el BCO. Esta parte de atrás formaría la trayectoria directa de una aplicación típica del BCO, ¿sí o no? Esta sería la frecuencia de salida. A mí lo que me interesa es el valor que yo genero de control para esta frecuencia. ¿Sí? ¿A qué frecuencia? A 1 MHz. Es decir, cuando yo tengo aquí una señal que oscila a una frecuencia de 1 MHz, 2.5, 4 MHz o 10 MHz, yo aquí tengo un valor de voltaje, ¿sí?, proporcional a esta frecuencia. ¿Qué puedo hacer con este voltaje? ¿Sí? Estas frecuencias del corte definidas en el proyecto, ¿sí?, están dadas a 1 MHz, 2.5 MHz, 4 MHz y 10 MHz. ¿Sí? 1
que yo tengo aquí, que me permite que el BCO oscile a estas frecuencias, este valor también me va a permitir programar las frecuencias de corte del filtro. ¿Sí? Entonces, en esta aplicación lo que me interesa es ese valor, ¿sí?, de control. Por eso este valor, este nodo es bastante importante. Y ese nodo que graficamos aquí, como es proporcional a la frecuencia de oscilación, yo ya puedo tener aquí, conozco que para este valor de aproximadamente 2.0506 volts, yo tengo esa frecuencia que yo ando buscando, o la frecuencia máxima, y para 1.96, ¿sí?, yo ya tengo la frecuencia mínima, o esta frecuencia que yo estoy utilizando. Por eso grafico el voltaje de control, la salida del filtro, ¿sí?, porque ese me da demasiada información del comportamiento del PDL. ¿Qué me está diciendo aquí? Si ustedes eliminan todas las transiciones y simplemente toman la línea que dibuja esto, ¿sí?, siempre se está incrementando, pero va moviéndose alrededor del incremento. ¿Sí? Aquí se ve mejor. El promedio es este, pero se fue hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que ¡pum!, se estabiliza. ¿Sí? Y el tiempo de amarre anda por aquí en orden de 20, 25 microsegundos. ¿Sí? Pueden hacer cosas como estas también. ¿Sí? Primero, de una frecuencia de 300 MHz, ¿sí?, a 250 MHz. ¿Sí? Y luego de 250 hasta 400 MHz. Todo esto sería el tiempo de setting, 25 microsegundos. Y luego de aquí, cuando yo hago el cambio, ¡pum!, de 200 MHz a 400 MHz, yo tengo casi 65 microsegundos. Pero para hacer esas variaciones, como vamos a tener que varíe su frecuencia. Solamente son dos frecuencias. Básicamente, esto es una prueba que se llama salto de frecuencia. ¿Sí? Tú pones tu fuente de referencia a 200 MHz, en este caso, esta está programada de tal forma que está en 300 MHz, ¿sí?, y luego brincas a 200 MHz, pero así, tienes dos fuentes y con un switch, 300 a 200, y hace esa transición y se marca, y luego de ahí a 200, pum, a 400, igual con un switch, pum, 400 MHz. ¿Sí? Son dos señales de reloj de referencia, 300, 200, 400. ¿Sí? Y entonces ya ves. Y la otra es de aquí a un valor alto y de aquí hasta el valor mínimo. ¿Sí? Para ver si es estable el sistema. Puedes ver que si es estable, más a lo mejor no está dentro del tiempo de más necesario, pero 25 microsegundos ya es bastante. Pero esos switches están como el esquema. Sí, tú puedes crear switches. ¿Sí? Yo creo que necesito conocer un poquito más de SPICE, pero hay muchos modelos de SPICE. Puedes meter un switch. Checa el SPICE switch. Hay muchos manuales en la red de SPICE. Existe el modelo. Así como cuando tú defines un transistor, ¿sí?, le pones M para decir como palabra mencionada que es un MOSFET. M y el nombre, M1, M2, M3, luego vienen tus condiciones, Drake, source, los cuatro. ¿Sí? Y luego viene modelo. ¿Sí? El modelo de ese transistor, si
hace es ir a buscar ese modelo a un archivo para alimentarse del simulador. ¿Sí? También en Spice, en Spectre, checan, debe de haber SW1 como switch 1 y tú puedes modificar el modelo. El modelo lo único que te pide es R-on, R-off. ¿Cuánto vale tu R de encendido? 1. ¿Cuánto vale tu R de apagado? 1. Lo ve como un circuito abierto o cerrado, ¿no? ¿Sí? Y umbral. A partir de tu umbral, tú agarras y cambias de estado. Entonces, chécalo en el Spectre, hay muchos canales de Spectre en la red. Y puedes crear ese tipo de cosas y te dan una versatilidad mayor, porque crean simulaciones más interesantes y complejas, ¿no? Ok, así como nos sirve para ver la funcionalidad del circuito, ¿sí? También podemos ver las cosas cuando no funcionan. ¿Sí? Este es el caso de un problema de un PLL que no agarraba. ¿Sí? Retroalimentamos los valores que se fabricaron en el dispositivo, ¿sí? Toda la interconexión que se había hecho del PLL y se simuló aquí y no marca. ¿Se dan cuenta cómo que sí empieza a moverse aquí con esa tendencia? Y de un momento de paz hay un problema en el filtro de lazo. ¿Sí? Cuando retroalimentamos los valores del filtro de lazo, estaban fuera de él. Aquí he señalado el hecho de que son simulaciones transitorias. ¿Sí? El modelo que tenemos aquí me sirve para las simulaciones transitorias, pero no necesariamente me sirven para este tipo de gráficas, donde es la función de transferencia del PLL en lazo abierto. ¿Sí? Algo que es importante aquí ver es que tenemos este valor acá, algo que vamos a ver en clase es la localización de este cero que está aquí y este polo que está aquí. En el argot de PLL este cero se le llama omega 2 y a este polo le llamamos omega 3. ¿Sí? Es bastante importante que el ancho de banda del PLL esté lo suficientemente alejado de este cero y lo suficientemente alejado de este polo. Y eso lo vamos a ver cuando, así como tenemos la función de transferencia del lazo abierto del PLL, que es una simulación de AC, también tenemos la función de transferencia del lazo cerrado del PLL. Esta es la del lazo abierto, esta es la del lazo cerrado. Aquí es a donde yo tengo el omega 2, aquí es donde yo tengo el omega 3. Y aquí es donde está el ancho de banda de mi PLL. El ancho de banda de mi PLL anda de este caso. Inclusive es un PLL bastante viejo. Este anda en 8.4 MHz, tiene un ancho de banda de 8.4. ¿Sí? Y la regla del dedo nos dice que el ancho de banda debe de estar entre el cero y el polo, pero separados una década. Es decir, una década hacia abajo. Una década abajo de 8 MHz, ¿cuánto sería?
Una década de 8 MHz, ¿cuántos sería? 0.8 MHz, 800 kHz. Y nosotros tenemos ese 0 aquí localizado en 132 kHz, hasta lo suficientemente abajo. ¿Sí? Y por cuestiones de análisis de estabilidad, eso es bueno. ¿Sí? Pero una década arriba sería alrededor de 84 MHz. Mi omega 3 o mi polo está en 42 MHz. No está una década arriba, entonces puedo llegar a tener problemas. Vamos, todo eso lo vamos a ver, pero quiero mencionarse en el contexto y cómo este tipo de simulaciones, esto es también medio raro, pero aquí sacamos la función de transferencia, ¿sí?, de pequeña señal del PLL y utilizamos Laplace para plasmarlo como un polinomio y entonces graficar esto. Graficar la HDS de lazo abierto o GDS de lazo abierto y la HDS que es lazo cerrado. Y podemos ver dónde está el ancho de banda del PLL y dónde están los planos y los tercios. ¿Sí? Ok. Moviéndonos a otros casos, en este caso particular, ¿sí?, es la creación de un ecualizador para señales o líneas de transmisión para un sistema de recepción de datos, ¿sí?, donde pues es bastante complejo. Todos estos son filtros, 1, 2, 3, 4, 5 etapas de filtrado, ¿sí?, pero antes de meter cualquier topología, cualquier estructura, lo que es importante saber es cómo es la función de transferencia de mi línea de comunicación, de mi cable coaxial o de mi trazo en una tarjeta. Si yo conozco esa función de transferencia mediante un proceso de caracterización, yo puedo crear la función inversa y entonces modificar esas atenuaciones o amplificaciones en esos puntos importantes. Eso es ecualización. Lo que voy a hacer con esta estructura es ecualizar datos. El punto es que todas estas capas no son otra cosa más que el cuadrático que ustedes vieron. ¿Sí? Vimos en la clase anterior. ¿Sí? El cuadrático, utilizándolo en el contexto de sistemas de 3 GHz, 5 GHz. ¿Sí? Igual, entrada, salida, tierra. ¿Sí? Tengo dos parámetros, la función del cero, la GM, pero puedo tener acceso a ¿sí? Y aquí la función es directa. GM, una transconductancia por un polinomio de Laplace, ¿sí?, donde estoy utilizando el numerador y el denominador. ¿Sí? Esta es la expresión voltaje de entrada a una corriente de salida. Se dan cuenta como yo no tengo ninguna rama definida, pero tengo una rama explícita sobre out a tierra. ¿Sí? 1 sobre la frecuencia del polo por 2pi, ese es mi numerador. Y en mi denominador tengo 1 más 1 sobre la frecuencia del polo por s. ¿Sí? Porque el primero es s a la 0, o sea 1. El segundo es s, el tercero es s cuadrado, el cuarto es s cúbico. Y el último, ¿no? Cuando esto se utiliza, pueden ver cómo tenemos la línea de transmisión, la función de transferencia de la línea de transmisión, la cual tiene una pérdida de 3 dB en todo este rango, pero a partir de una frecuencia de 80 MHz empieza a atenuar. A la frecuencia que nos interesa de 1.9 casi 2 MHz, ¿sí?, teníamos todo este factor de atenuación más allá de unos 8 dB. ¿Sí? Entonces lo que se hizo es, como ya se conocía esta función, se creó la función de Roth, ¿sí?, para realizar todas estas frecuencias con intensidad de luz a partir de aquí. Y aquí darle un pico de ganancia, porque era el valor en el cual a mí me interesa que mis datos pasen y
azul, ¿sí?, es ya la línea de transmisión y el ecualizador. Entonces están viendo cómo yo ya no tengo pérdidas en este punto, 1.7, 1.8 GHz. Y este experimento se hace directamente con velocidad. Todavía no sabemos ni qué topología. Lo que sí vamos encontrando es cómo es esta función. Tengo un cero en el origen, ¿sí?, luego tengo un polo, luego tengo otro cero, otro polo y luego, ¿sí?, yo puedo ir armando eso con esas funciones de transferencia las tienes en serie, ¿verdad? Sí, o bien las puedes seleccionar esta ruta para un determinado rango, esta ruta para otro rango o varios. Son diferentes estados que tienes. Para macromodelar usando la plástica. Sí, ahí utilizamos el numerador, denominador, o también puedes utilizar ceros, polios, sabiendo ya de una división. Y lo más interesante es de que esta caracterización lo que está en rosa, son parámetros dispersos. Es un archivo de parámetros dispersos, ¿sí?, el cual, en este caso, el simulador te puede interpretar ese archivo de parámetros dispersos, ¿sí?, el modelo Verilog, ¿sí?, en una misma simulación y verlo diferente. En el caso del apertor de Lorentz, que es un sistema de ecuaciones interdiferenciales no lineales derivadas por el diseñador Edward Lorenz en el 63 para describir cómo se desarrollan ciertos fenómenos en la atmósfera, ¿sí?, es básicamente una estructura tridimensional que es la que dio a conocer mucho la teoría de caos, que estrictamente hablando es la teoría de sistemas dinámicos que desde finales del siglo XIX se conoce, pero era como que un artilugio matemático, ¿sí?, sin ningún tipo de aplicación, ¿no? Sistemas dinámicos nacen a raíz de encontrar el problema de tres cuadros. Ha habido mucho trabajo en los últimos años, inclusive en el 2001 un estudiante doctoral que se enfocó en esto logró darle una demostración determinística a este tipo de fenómenos, y ya oficialmente se les da el nombre de apertores extraños y se le considera ya fenómenos de sistemas físicos, o sea, ya no un ente matemático o físico, sino ya es algo que parece una naturaleza. Es muy simple, son tres ecuaciones acopladas, la derivada con respecto al tiempo de una variable de estado por una constante, por otro estado, por la diferencia de otros dos estados. Este estado, a nivel de comportamiento dinámico, funciona aguas de esto, pero este estado está multiplicando este estado, entonces es una ecuación no lineal. Igual, esta es una ecuación no lineal. Entonces, son sistemas acoplados porque este estado me define el siguiente, estos dos, inclusive ella misma me define cómo varía. Todos los demás parámetros como rho, sigma y beta son constantes bien conocidas. Y básicamente, si ustedes corren el sistema con estas condiciones, el sistema va a oscilar. Si mueven ligeramente estas condiciones, el sistema no va a oscilar, lo cual es una característica de los sistemas dinámicos. Esta sería una ecuación en 3D de los tres estados, X, Y y Z. ¿Sí? Esto es lo que se le llegó a conocer desde los 60 como el efecto mariposa, por la estructura que tienen los diferentes lóbulos. ¿Sí? Y bueno, pueden ustedes simular esto en Verilog, y aquí es donde es importante la parte de definir ranges. Tiene los puertos de entrada X y Y, pero aquí
ustedes tienen diferentes ramas. Pueden ver aquí cómo definen dos ramas, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, para el mismo puerto. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la corriente en el nodo X1 es la derivada con respecto al tiempo, que este también es un operador, así como tenemos IDT para definir las integrales, aquí tenemos DDT, por el voltaje en ese nodo, en esa rama, X1. Pero también aquí, IX1 e IX2 son la misma rama, ¿cierto? Es decir, IX1 e IX2 es la misma rama. Ambas contribuyen, en un caso como la derivada y en otro caso como la sigma. Como es la misma rama, entonces diría, la derivada con respecto al tiempo de X1 es igual a sigma por Bn en Y2 menos B en X2. X2 es X, Y2 es Y. Y luego aquí, Y1 es la rama Y, la derivada con respecto al tiempo de BY1 es igual con respecto a X por Rho por Z menos Y. Entonces, mediante la definición de estas ramas, ¿sí?, ustedes están contribuyendo por un lado con la derivada y por el otro con la expresión del lado izquierdo y del lado derecho. Una rama contribuye con esta derivada y otra rama contribuye con esta. Y entonces están resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Están haciendo? Aquí está, ¿no? Ese es el atractor de Lorentz en Keynes. El sistema utilizando esas son diferentes gráficas de una variable de estado con otra variable de estado. Eso es lo que le da origen al nombre de efecto mariposa, que aparece ahí una mariposa. Pregunta, chavos. Ok, para concluir, ¿sí? Honestamente BLOGA es un lenguaje que es bastante versátil, permite hacer muchas cosas. Nosotros lo utilizamos mucho para hacer vectores aleatorios, para hacer simulación de ruido, para generar ruido blanco, para ese tipo de seguimos utilizándolo para el modelado de la etapa de ecualización. En los PDL se siguen utilizando, aunque mucha gente se mueve mucho a MATLAB, ¿sí? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Cualquier sistema conservativo, ¿sí?, ya que BLOGA, así como conocemos las leyes de Kirchhoff, voltaje y corriente, tiene una analogía, que son las leyes de potencial y las leyes de flujo, que son similares a las leyes de Kirchhoff y que definen un sistema conservativo. No solamente están limitados a circuitos integrados o sistemas electrónicos, sino podemos tener disciplinas eléctricas, que es la que hemos utilizado todo este tiempo, magnética, térmica, cinética, en este caso donde el potencial es la posición, pero en este caso la cinética P es el potencial de la velocidad, ¿sí? Esto lo pueden ver utilizar mucho en lo que son sistemas de control, ¿sí? En sistemas de control ustedes tienen variables de estado, ¿sí? Las variables de estado son la primera derivada o la segunda derivada. La primera derivada de la posición es la velocidad, ¿sí? Entonces se utiliza mucho en sistemas de control y lo mismo tenemos rotacional y rotacional mega, ¿sí? O bien ustedes mismos pueden crear sus disciplinas, pero debe de tener sentido lo que están haciendo. Reduce, cuando ustedes definen muchos bloques de sistemas como PLL, sigma, delta, convertidores de datos o sistemas no lineales, el hecho de tener una retroalimentación ya implica el que tenga potencial de estado estable. Entonces,
meter muchos bloques entre estos sistemas en Verilogán reduce mucho su verificación. Hablamos por experiencia del PDL que en un nivel transistor, una tecnología de 130 nanómetros, ¿sí? Andaba una simulación en alrededor de 6, 8 días. Esas simulaciones que les enseñé andaban alrededor de 8 días. Cuando lo simulábamos con Verilogán, ¿sí? Andaba alrededor de 6 o 8 horas. Dejaba la simulación de la noche y en la mañana ya llegaba a cerrar pasos. Entonces te permite mucha flexibilidad para el plan, ¿no? Es obviamente un cambio de enfoque, es una nueva estrategia de diseño de sistemas complejos, te permite verificar nuevos algoritmos o validar nuevas funcionalidades, y básicamente el proceso de verificación se hace más eficiente porque puedes inclusive empezar a prever algunos problemas que podamos tener. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál es el diagrama que hiciste? Este es el evolucionador, son diferentes etapas. Tú puedes ver cómo tienes la entrada, pasa por esta etapa, pasa por esta etapa, del huevo. O puedes ir seleccionando esta etapa, indicar con esta, dependiendo dónde quieres utilizar, qué tipo de datos estás recibiendo. Entonces, este sistema es mucho más complejo en el sentido de que muchas veces se programa para un protocolo. El protocolo puede estar en 3.125 GHz, otro protocolo puede estar en 1.25 GHz, otro protocolo puede estar en 3.525. Entonces, dependiendo, tú dices, ok, mis datos van a tener esta trayectoria, o mis datos van a tener esta trayectoria, o van a tener esta trayectoria, o pueden entrar aquí y aquí. Este es más complejo, pero la idea es siempre que pasa por una etapa de filtrado. Básicamente, modifica la cosa como lo que te modifica es, esto es el canal. ¿Sí? Cuando mis datos entran en esta frecuencia, se ven atenuados por alrededor de 10 decibeles, menos 10, una pérdida de menos 10. Yo lo que hago es acentuar en estas frecuencias para que mis datos lleguen con cero ganancia, tal como los transmitieron por las mujeres. E inclusive con este perfil lo que hace es que deja pasar el cuerpo del dato y que cancela con menos alta frecuencia. Porque ya son datos que andan alrededor de un equivalente de 600 MHz. Si hablamos en términos de presionamos en términos de ancho de alrededor de 5 gigabits por segundo. Entonces son pulsos muy angostos que no se mueven o que se estén moviendo. ¿Sí? La teoría aquí es, y es algo que no sabe que trabaja en esta parte de que lo tiene aquí, pero nunca lo ha llevado acá. Es que esta es una actualización de la actitud. ¿Sí? Lo cual es cierto, es una actualización de la actitud. Él dice que también es importante el control de la velocidad del grupo. ¿Sí? Entonces, si tú modulas ahora en términos de la velocidad del grupo, esos paquetes que se van moviendo en determinada frecuencia y que se van retrasando, la idea es de que los sincronices y todos lleguen al mismo tiempo. Por ende, vas a tener perfiles más abruptos de transiciones y por ende vas a tener una lógica. ¿Sí? Pero eso es
filtros de retardado no casan. Ciertos componentes, los cicloxenolos de nuevo se lo casan, no es por amplitud. En el caso se elimina esos componentes, vamos, no atenuar, porque si los acuerdas no están ahí, no los eliminas directamente y son filtros de grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, solo 10 para las 9, regresamos a las 9.